Buen día, señores, les saluda su amigo Marco Tiznado. En esta ocasión estamos presentando el tema de capas y sus comandos, en la que vamos a detallar los modos de acceso a los comandos de capas, el administrador de capas, la edición de las capas y su respectiva selección. Bueno, empecemos por mencionar las formas de acceder a los diversos comandos del grupo capas. Bajo una primera forma podemos encontrar dicho grupo en las introducciones, específicamente en una pestaña o ficha llamada inicio. La forma como se presenta este grupo va a depender del espacio de trabajo que uno seleccione. En dibujo y notación puede que se muestre la mayoría de sus comandos, pero si pasamos a un modelado 3D, estos comandos pueden estar comprimidos debido a que en 3D se utiliza adicionalmente otros grupos para el diseño o modelado 3D, por lo que lo podemos ubicar en la parte derecha de manera comprimida. Ahora, si es del usuario visualizar la mayoría de sus comandos en esta ficha, tendría para ello desactivar algunos grupos que no crea necesario. Para esto hacemos un clic en la derecho en la parte sobrante y en mostrar grupos desactivamos algunos grupos innecesarios. Es así que se podrá visualizar la mayoría de los comandos de los grupos comprimidos. Una segunda forma de acceder o tener acceso a dichos comandos es activando la barra de menú clásica. Para esto hacemos un clic aquí, luego en mostrar barra de menús, activamos dicho menú clásico. Es en la alternativa formato donde podemos encontrar los comandos relacionados al grupo capas. Específicamente en herramientas de capas encontramos los comandos de edición de dichas capas. Bajo otra forma u otra alternativa dentro de este menú encontramos en herramientas, barra de herramientas, AutoCAD, y seleccionando capas como capas 2 nos va a permitir visualizar dichos comandos, pero a través de barras desplegables y flotantes. Estas barras fácilmente el usuario puede desplazarlas en cualquier parte del área de dibujo a criterio y necesidad del dibujante. Una tercera forma de acceder a dichos comandos del grupo capas es mencionándolo por su nombre en la barra de comandos. Por ejemplo, si queremos invocar al administrador de propiedades de capas, que se puede hacer a través de este icono, también lo podremos mencionar por su nombre en la barra de comandos. El nombre sería capa, si estuviéramos en un AutoCAD en castellano. Si correspondería un AutoCAD en inglés, tendríamos que describir el comando respectivo en inglés, que para el caso es layer. Presionamos Enter para activar la ventana llamada Administrador de Propiedades de Capas. Es en esta ventana donde vamos a crear capas para luego editar sus atributos o propiedades. Haciendo clic en este icono, creamos algunas capas de ejemplo. AutoCAD asume un nombre por defecto por cada capa creada, para el que el usuario puede cambiar el nombre haciendo un clic derecho o presionando la tecla F2. Al haber hecho el cambio de nombres, procederemos a cambiar algunos atributos empezando por el color.
Es en esta ventana donde hacemos el cambio de color por cada una de ellas. Ahora procederemos a cerrar la ventana para visualizar las capas creadas recientemente, que puede ser a través de la barra flotante o a través de la cinta de opciones en su grupo capas. Desarrollemos algunas figuras por cada capa seleccionada. Para esto usamos algunas herramientas para el diseño de los mismos, como que a la vez observamos que las características de los elementos obedecen a la capa seleccionada. A esto es necesario mencionar la existencia de algunos comandos correspondientes al grupo de propiedades que están directamente relacionados al grupo capas. Esto a que al seleccionar alguna otra capa, el cambio se observa también directamente en propiedades, porque está obedeciendo o se está definiendo lo que diga capa. Caso contrario, que el usuario seleccione un color y no lo que se define en capas, es que al diseñar observemos bajo qué color o qué forma o qué características se va a hacer el nuevo diseño. Como se podrá observar, si es en propiedades el que se define un color y en capas se describe otro color, lo que predomina es propiedades. Ahora, para un correcto diseño, lo que se debe hacer es trabajar en capas y no en propiedades. Por lo que aquí se debe de tener en cuenta la selección por capa. Salvo diseños o elementos poco importantes, podemos utilizar el cambio de color a través de propiedades, ¿sí? Pero por lo regular y lo normal debería ser el uso de capas. El uso de capas lo que debe predominar en un diseño, sobre todo si consideramos una correcta administración de las características para los elementos u objetos correspondientes a un plano o diseño. Este grupo de comandos fácilmente lo podemos localizar en una cinta de opciones correspondiente a un espacio de trabajo, dibujo y notación. En otros espacios de trabajo tendríamos que precisar en qué ficha se podría ubicar este grupo de comandos. Ahora, en la cinta de opciones podemos acceder a esos comandos del grupo de propiedades a través de herramientas, barra herramientas, AutoCAD y en su barra correspondiente llamada propiedades. Con esto dejamos de lado esta ventana propiedades, no sin antes dejarlo definido en color por capa, tipo de grosor de línea por capa y el tipo de línea también por capa, de manera que simplemente manipulemos los cambios en la ventana propiedades de capa. Procederemos a generar el cambio de estado en los focos, los cuales determinan el estado de visibilidad de los objetos que corresponden a determinada capa. Por ejemplo, si desactivamos auxiliar y letras, vamos a ocultar todos los objetos que corresponden a esa capa.
Aún así, si desactivamos la capa presente y activa por el momento, también podríamos desactivar o ocultar los elementos, no sin antes hacer clic en esta opción de confirmar el desactivar capa actual. Regresamos a su estado natural, es decir, al estado visible, para seguir con el otro atributo. En este caso vamos a ver el atributo bloquear. El bloquear corresponde a darle o brindarle seguridad a los objetos que corresponden a una capa. Por ejemplo, el tema de bloquear la capa cotas, que para el caso, si observamos con el cursor, al acercarnos a los elementos que corresponden a ese tipo de capa, aparece un símbolo de candado al lado del cursor, indicándote que esa capa está bloqueada y por lo tanto no se puede editar. En cambio, si seleccionamos una capa que no está bloqueada, podemos editarla fácilmente. Desbloqueamos la capa para seguir con el otro atributo inutilizar, las cuales están representadas por el símbolo del sol, que al apagarlas te va a ocultar y bloquear a la vez. Es así como procedemos y observamos en el diseño que los objetos se han ocultado. Un cuarto atributo o componente sería especificar el tipo de línea. Es preciso determinar que al hacer clic ahí podemos generar que las líneas sean discontinuas, buscando de repente un tipo de línea haciendo clic en este botón cargar. Es aquí donde podemos seleccionar el tipo de línea que deseamos. Seleccionando, hacemos clic en aceptar y dentro de esta ventana no olvidar de seleccionar para que la capa asuma la nueva selección o nuevo tipo de línea. Como podemos visualizar, los objetos correspondientes a esta capa se han establecido con líneas punteadas. Estas líneas punteadas sobre la capa que corresponde, es preciso determinar que posiblemente no se pueda visualizar debido a que las líneas pueden ser grandes o demasiadas pequeñas en cuanto a su longitud y distancia entre ellas, por lo que tendríamos que seleccionar al objeto y en la ventana propiedades, cambiar la escala de tipo de línea, que puede ser aumentando o disminuyendo, que para el caso, como la línea se demuestra demasiado corta, vamos a aumentarlo, por ejemplo, con un 10, presionar enter y observamos que la línea ha aumentado y el espacio entre ellas también. Otro atributo que correspondiente a las capas es el grosor de línea, que para esto vamos a hacer clic en la capa cotas y se va a seleccionar algún grosor de línea bastante visible. Para el ejercicio del mismo hacemos clic en aceptar y luego cerramos la ventana. Si el grosor de línea no se muestra visible aún, es que tenemos que activar el icono de mostrar grosor de línea, que está en la barra de menú, barra de estado. Al hacer clic ahí podemos observar que las líneas están a un determinado grosor. Específicamente en la línea de color rojo, ¿sí?, tiene un grosor bastante superior a las demás, por lo que podríamos desactivar el grosor para todas ellas haciendo clic en este icono, de modo que el estado de línea no se vea su grosor.
Teniendo en cuenta esto, pasamos a otro atributo ya importante correspondiente a las capas, que es el trazar. Claramente, si hacemos clic en uno de ellos, entendemos que este elemento, al desactivar el tipo de impresora, nos va a permitir no imprimir las líneas o objetos correspondientes a esta capa. Otro componente o atributo de las capas es el inutilizar en las ventanas nuevas. A esto previamente observamos que todas están activas. Acudamos a la presentación y vemos claramente que todos los objetos se observan en las presentaciones. Ahora, regresando a modelo, cambiamos el estado de ese atributo, específicamente cotas, a un estado apagado. Ahora sí, regresamos a nuestra ventana y observemos que por el momento esas líneas o objetos correspondientes a esa capa en la que hemos desactivado en utilizar en las nuevas ventanas se siguen observando. ¿Y esto por qué? Porque el proceso que hemos ejecutado se va a mostrar recién en las nuevas ventanas. Para eso tendríamos que eliminar esta ventana, seleccionando el recuadro, suprimimos y podemos generar o insertar una nueva ventana haciendo clic en presentación, rectangular, y generamos una nueva ventana. En esta nueva ventana ya no se va a observar los objetos o componentes correspondientes a la capa que hemos desactivado para las nuevas ventanas. Regresamos a modelo y en modelo sí se logra visualizar en comparación a la nueva ventana de presentación. Ahora nuevamente vamos a activarlo y comparemos en la aplicación, en la presentación, que todavía ese cambio o esa modificación que hemos generado todavía no se actualiza, por lo que ese cambio se ve actualizado en las nuevas ventanas. Para esto presentación y generamos una nueva ventana. Regresamos a modelo. Nuevamente en la ventana de administrador de propiedades de capa, observemos otros detalles que incorpora esta ventana. Al lado derecho del icono de nueva ventana, nueva capa, encontramos otro icono relacionado a ella, que es nueva ventana de capa inutilizada, que al hacer clic va a generar una capa adicional, pero esta se encuentra inutilizada para las nuevas ventanas por defecto ya. Esa es la diferencia con respecto al otro icono en la que generamos las capas al inicio. Tenemos otra opción para eliminar la capa. Seleccionando esta, podemos ya eliminar la capa y así quedarnos con las restantes con determinadas características que hemos configurado. Otro icono importante en esta ventana es el administrador de estado de capas, que al hacer clic aquí ustedes pueden exportar este listado de capas para reutilizarlo en otro archivo. Para esto se hace clic en nuevo, le damos un nombre, aceptamos y se activa con esto la opción exportar. Hacemos clic en exportar, definimos la ubicación y luego ya podemos hacer clic en cerrar. Cerramos la ventana, que para efectos de transmitirlo a otro archivo generamos un nuevo
este nuevo archivo generado con 0 capas le vamos a incorporar las capas que presentaba el otro archivo anterior. Para esto nuevamente acudimos a propiedades y observamos que no tiene ninguna capa. Al hacer clic nuevamente en administrador, para este nuevo archivo podemos importar esa lista de capas que fue generada con el otro archivo. Seleccionamos y buscamos, en este caso con extensión las, es como así se guardó la lista de capas, y ubicamos precisamente el archivo guardado anteriormente. Abrimos. Si te sale esta opción, hacemos clic en aceptar, restablecer estados, y observamos que se incorporó este listado de capas al nuevo archivo. Regresemos a nuestra ventana del dibujo 1 y procedamos a hacer filtros dentro de esta ventana. Para hacer filtros tendríamos que hacer clic en todas y generar un nuevo filtro de propiedades. Es en esta ventana donde establecemos el nombre de del nuevo filtro y definimos los criterios de selección para este filtro. Por ejemplo, vamos a establecer el de color rojo, del cual me va a permitir solo seleccionar las capas de color rojo. Si es que tuviéramos una gran variedad de capas, solo mostraría la selección de aquellas capas con esta característica. Luego hacemos clic en aceptar y tras seleccionar el único filtro generado, logramos visualizar la única capa que se ha consignado bajo un criterio para este filtro. A su vez, podemos mostrar todas las capas sin filtros haciendo clic en esta opción. En un archivo que contenga de por sí varias capas y que de las cuales solo son necesarios algunas de ellas para desarrollar un trabajo, es cuando debemos generar filtros para no borrar las capas innecesariamente. Además, que los filtros reduce el número de capas en la lista que se muestra en el control de capas. Para esto activamos el filtro y cerrando la capa podemos observar que se presenta la única capa que corresponde a ese filtro. Con esto hemos descrito ya la mayoría de las características de esta ventana. Luego vamos a describir otros comandos de interés, como el de igualar capa, que pertenece al grupo capas. Es importante hacer una comparación de este comando con otro icono que se encuentra en el grupo propiedades llamado igualar propiedades. Ambos tienen el mismo objetivo, pero la forma de aplicarlos es distinto. Hagamos uso de estas herramientas aplicando una de ellas y luego la otra. Hacemos clic igualar propiedades. Lo que te va a pedir es que se designe el objeto de origen.
Una vez designado el objeto de origen, te solicita el objeto destino al cual se va a establecer las características del objeto origen. Ahora procedamos a utilizar la herramienta igualar capa. Esta herramienta, en comparación a la otra, te va a pedir que se designe los objetos. Designados los objetos y luego presionar Enter, vamos a hacer clic a un segundo objeto del cual capturamos las características para manifestarlo en el primer objeto seleccionado. Como se observará, en el primer caso del comando igualar propiedades, copiamos primero del origen para que en un segundo clic pasemos las características al objeto destino. Y en comparación al igualar capas, capturamos primero los objetos destino y tras presionar Enter, seleccionamos el objeto origen, capturando sus propiedades para ser transmitidas a los objetos destinos en el primer clic. Con esto pasamos a otro comando de importancia dentro del grupo de capas, que es el cambiar a capa actual. Este icono va a tomar en cuenta la capa en la que estamos mostrando en el momento, y es con esta capa, característica de esta capa, la que vamos a asignarle a algún objeto el cual le hagamos clic. Luego presionamos Enter para que asuma sus características. Seguimos con el otro comando llamado aislar capas. Esta es importante para dejar activas solo los objetos o elementos correspondientes a una capa. Haciendo clic, selecciono la capa cotas, algún elemento, presionando Enter, solo deja activas para modificar o editar las capas o objetos de la capa cotas, y las demás capas quedan bloqueadas con el candado. Desactivamos el aislamiento haciendo clic en desaislar capas. Seguimos con el comando copiar objetos en una nueva capa. Al hacer clic te va a dar la opción a designar los objetos que deseas copiar. Yo selecciono en este caso los dos círculos que deseo copiar en otra parte, pero a esta nueva copia, tras presionar Enter, ingreso el nombre de la capa que deseo asignarle a estos nuevos elementos, que para el caso vamos a seleccionar auxiliar. Al hacer clic en aceptar, los objetos han sido copiados, pero están en la misma ubicación. Para esto desplazo los elementos y observo que estos nuevos objetos, que son la copia, ha tomado las características de la capa indicada. Seguimos con el otro elemento, recorrer las capas. Al hacer clic aparece una nueva ventana en que te va a permitir seleccionar las capas que deseas mostrar. En sus objetos podemos observar que solo están visibles
de las capas que están seleccionadas. Hacemos clic en cerrar y para finalizar vamos a hacer uso de selección rápida. Esta alternativa te va a permitir seleccionar los objetos de acuerdo a una propiedad o capa, que para el caso vamos a seleccionar e igualar alguna capa que tenemos presentes en este archivo. Seleccionamos cotas y luego hacemos clic en aceptar. Como podemos observar, los objetos que corresponden a dicha capa han sido seleccionados, todo con el fin de repente de hacer el cambio de capa o tal vez también eliminarlos. Esta selección rápida también lo podemos localizar en la ventana Propiedades. Precisamente en este icono, al hacer clic, invocamos a la misma ventana. Y con todo esto estamos concluyendo con el tema de las capas y sus comandos, esperando que les sea de mucha utilidad y nos estamos viendo hasta otro próximo tutorial.